Hola a todos y bienvenidos a la lección 4 del módulo 2. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del trading, específicamente en Forex y CFDs. Vamos a desglosar desde lo básico hasta algunas estrategias interesantes para que entiendas cómo funciona este mercado y cómo puedes empezar a operar. Vamos allá. Empecemos con lo básico. Forex, o FX, es el mercado global donde se negocian monedas. Este es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen diario que supera los 6 billones de dólares. Aquí, los traders compran y venden pares de divisas, apostando a cómo fluctuarán sus tasas de cambio. ¿Qué hace especial al Forex? Opera 24 horas al día, desde la apertura en Australia hasta el cierre en Nueva York. No tiene una ubicación física, todo ocurre electrónicamente, sin un mercado central. Alta liquidez. Puedes comprar y vender grandes volúmenes sin cambiar mucho los precios. Vamos a conocer algunos conceptos fundamentales. Pares de divisas. En Forex, las monedas se negocian en pares. Por ejemplo, en euro-dólar, el euro es la moneda base y el USD es la moneda cotizada. El precio del par indica cuánto USD necesitas para comprar un euro. Tipos de pares de divisas. Mayores incluyen el dólar y otras monedas principales, como euro. Menores no incluyen el USD, pero sí otras monedas importantes, como euro, pound. Exóticos. Exótico es la moneda principal y una de un mercado emergente, como US Try. Pips y spreads. Pip es la unidad más pequeña de cambio en el precio de un par de divisas. Generalmente, un pip es 0.001 para la mayoría de los pares. Spread, la diferencia entre el precio de compra ask y el de venta bid. Es lo que pagas por abrir una posición. Apalancamiento y margen. Apalancamiento te permite controlar una gran posición con una pequeña cantidad de capital. Por ejemplo, un apalancamiento de 100 te permite controlar $100,000 con solo $1,000. Margen es la cantidad que necesitas para mantener una posición apalancada, funcionando como garantía. Pasemos a los CFDs. Los contratos por diferencia te permiten especular sobre los movimientos de precios de diferentes activos sin poseer realmente el activo subyacente. ¿Qué debes saber sobre los CFDs? Diversificación. Puedes operar en acciones, índices, commodities y más. Sin propiedad. No posees el activo subyacente, solo especulas sobre su precio. Apalancamiento. Similar al Forex, puedes operar con apalancamiento. Aquí una rápida comparativa entre Forex y CFDs. Característica Forex, divisas, CFDs, diversos activos, propiedad no ambos, apalancamiento alto ambos, horario 24/5 depende del mercado, spreads, plus comisiones. ¿Cómo leer un gráfico? Los gráficos son tus mejores amigos en el trading. Aquí tienes los 3 tipos principales. Gráfico de líneas, conecta los precios de cierre. Gráfico de barras, muestra apertura, cierre, máximo y mínimo. Gráfico de velas, similar al de barras pero más intuitivo visualmente. Análisis técnico versus análisis fundamental. Análisis técnico. Usa gráficos y patrones para predecir movimientos de precios. Análisis fundamental. Evalúa factores económicos y noticias que podrían impactar las divisas o activos subyacentes. Estrategias de Forex. Scalping. Estrategia de muy corto plazo para pequeños movimientos de precio. Ventajas. Muchas oportunidades de trading. Desventajas. Requiere mucha atención. Day trading. Abres y cierras operaciones en el mismo día. Ventajas. Evita el riesgo de la noche. Desventajas. Necesitas análisis constante. Swing trading. Mantienes posiciones durante varios días. Ventajas. Menos tiempo en el monitor. Desventajas. Riesgo durante la noche. Estrategias de CFDs. Trading de tendencia. Sigue la dirección principal de la tendencia. Ventajas. Rentable en tendencias fuertes. Desventajas. Las tendencias pueden cambiar abruptamente. Trading de rango. Aprovecha las fluctuaciones dentro de un rango. Ventajas. Funciona en mercados laterales. Desventajas. No sirve en mercados con tendencia clara. Principales riesgos. Apalancamiento. Aumenta tanto el potencial de ganancia como de pérdida. Volatilidad. Movimientos bruscos pueden causar pérdidas inesperadas. Deslizamiento. Diferencia entre el precio esperado y el real de una orden. Gestión del riesgo. Stop loss. Cierra una posición automáticamente a un precio predeterminado para limitar pérdidas. Tamaño de la posición. Ajusta el tamaño de las operaciones según tu capital y tolerancia al riesgo. Diversificación. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. En resumen, el trading en Forex y CFDs ofrece muchas oportunidades gracias a su alta liquidez y capacidad de operar con apalancamiento. Pero ojo,
Es esencial comprender los conceptos clave, las diferencias entre estos mercados y aplicar estrategias y gestión de riesgos adecuadas. Con el conocimiento y habilidades correctas, podrás navegar estos mercados de manera más efectiva. Y con esto llegamos al final de nuestra lección sobre trading en Forex y CFDs. Espero que hayas aprendido mucho y que estés listo para aplicar estos conceptos en tus operaciones. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo y con gusto los leeremos.